Buenos días. En nombre del Centro de Investigación y Formación Hacendaria y la Dirección de Compras Públicas, les damos la más cordial bienvenida al evento Aspectos relevantes sobre la actividad contractual de los sujetos privados cuando administren o custodien fondos públicos, al amparo de la Ley 9986, el cual tiene como objetivos explicar la normativa aplicable a la actividad contractual de los sujetos privados cuando administren fondos públicos o sean receptores de beneficios patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación alguna proveniente de componentes de la hacienda pública, a la luz de las regulaciones previstas en la Ley General de Contratación Pública, y brindar orientación para que los sujetos privados a los que les asiste la condición de administradores o custodios de fondos públicos puedan realizar su actividad contractual con el mayor apego a la normativa vigente. Para la actividad nos acompañan la señora Yesenia Ledesma Rodríguez, directora de la Dirección de Compras Públicas, y los facilitadores, la señora Marjoni Pérez Castro y el señor Randall Quesada Ulate, ambos funcionarios de la Dirección de Compras Públicas. Iniciamos con el mensaje de la señora Yesenia Ledesma Rodríguez. Adelante, doña Yesenia. Muy buenos días. Agradecerles la presencia de todos ustedes un día como hoy, ¿verdad? Preparándonos ya casi para unas vacaciones colectivas para este cierre de año. Pero para nosotros como Dirección de Contratación Pública era muy importante hacer este webinar porque sabemos las inquietudes y también la incertidumbre de muchas organizaciones, fundaciones, comités que tienen con respecto a la aplicación de la nueva Ley General de Contratación Pública. Nosotros aquí lo que queremos es evacuar algunas dudas y explicar un poco cómo se aplica el artículo 1. Queremos ser esa guía para que ustedes cuenten siempre con nosotros. Sabemos que ustedes tienen como desconcentración operativa que dar también ciertos lineamientos y tomarán sus propias decisiones. Pero de parte de la Dirección de Contratación Pública, lo que queremos es dar ese acompañamiento. Que ustedes sepan que estamos nosotros aquí para guiarlos en este proceso. Quizás no se vayan a evacuar todas las dudas que ustedes tengan, pero para nosotros es importante que antes de concluir el año, para que inicien sus operaciones el próximo año, ya tengan una luz más certera de cómo aplicar la nueva ley de contratación pública. Por favor, siéntanse confiados ustedes siempre de buscar a la dirección cuando tienen alguna duda, enviando alguna consulta mediante nuestros correos electrónicos. También los insto a que visiten la página del Ministerio de Hacienda, que es www.hacienda.gov.cr. Hay un subsitio que se llama Contratación Pública. Ahí vamos a encontrar normativa aplicable. Nosotros como dirección estamos ahí colocando las directrices circulares, toda aquella normativa, inclusive las que no hemos emitido nosotros, sino la Contraloría General de la República o tal vez otra institución que emita criterios con respecto o lineamientos con respecto a la contratación pública. Eso es una herramienta para ustedes. Sí es importante que conozcan este sitio, es importante que lean la normativa, también que se acerquen, porque no están solos. Este proceso lo tenemos que construir juntos hasta que ustedes lleguen a acostumbrarse a aplicar la normativa como corresponde. De parte de la dirección, les agradecemos su participación y ojalá sigan participando en todos los eventos que la dirección seguirá haciendo. Este no es el primero, ya nosotros tenemos en nuestra página colgado algunos videos importantes con los temas de contratación pública. Y de una vez los invito para el mes de enero, que a finales vamos a dar dos webinars muy importantes. Cambios o principales cambios que se dieron en la ley de contratación pública y también algunos aspectos que tengan que ver con la compra de compras sustentables. Eso es muy importante para incluir estos criterios en la compra pública. Los temas de sostenibilidad que la nueva ley está incluyendo como forma obligatoria. Estos webinars se van a dar a finales del mes de enero.
Y así sucesivamente, durante todo el año 2023, seguiremos dando charlas para guiarlos en este proceso, a ustedes y a cualquier interesado. Son eventos totalmente gratuitos que ustedes tienen el acceso a ello en nuestras páginas. Pueden ver en todas las redes sociales del Ministerio de Hacienda cuando los estemos promocionando. Les agradecemos la participación, pero sobre todo les vamos a agradecer las preguntas que ustedes van a ir poniendo en el chat y también todas las consultas que necesiten realizar los podrán también hacer mediante nuestra dirección de la Dirección de Contratación Pública. Les deseo una feliz Navidad y aquí seguiremos apoyándolos en este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doña Yesenia. Antes de iniciar, le solicitamos respetuosamente completar el registro de asistencia que se encuentra en la opción Preguntas y Respuestas, que es el mismo lugar donde podrán realizar las consultas que se atenderán al final. Por favor, escribir nombre y lugar de donde nos visitan. A continuación, le cedemos el espacio a la señora Marjony Pérez. Tiene el micrófono apagado. Disculpe, muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Agradecerle la presencia en el presente webinar, en el cual vamos a analizar aspectos relevantes sobre la actividad contractual de los sujetos privados cuando administren o custodien fondos públicos. Para empezar, pues quisiera hacer referencia a la Ley General de Contratación Pública, la cual entró en vigencia el pasado 1 de diciembre. En la norma de cita se establece en el artículo 128 la creación de la Autoridad de Contratación Pública como ente rector en contratación. Y es en el inciso D de dicho numeral que se dispone que corresponde al rector emitir los lineamientos con el fin de regular la actividad contractual de los sujetos privados cuando administren o custodien fondos públicos o cuando sean receptores de beneficios patrimoniales gratuitos o sin contraprestación alguna provenientes de componentes de la hacienda pública y cuando la actividad contractual no supere el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor en el régimen ordinario. En razón de lo anterior, es que la Dirección de Contratación Pública, con el fin de colaborar con los sujetos privados que administran fondos públicos y que realizan esa actividad contractual, ha generado este espacio. También se emitió una circular para guiarles en este proceso mientras la Autoridad de Contratación Pública emite los lineamientos correspondientes. Esos lineamientos cabe recordar que son de acatamiento obligatorio. También, y como preámbulo y referencia del tema hoy que estamos analizando, es necesario, importante también indicarles que la administración de fondos públicos por parte de sujetos privados se encuentra regulada en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, siendo ellos quienes han definido y reiterado criterios al respecto de ese tema. Dentro de ellos han definido que existen dos formas en las que los sujetos privados pueden participar en la utilización de fondos públicos, diferenciación que deben aplicar con respecto al ámbito de control y fiscalización, porque es diferenciado también. En el primer supuesto, ha definido la Contraloría que está regulado en el artículo 4, inciso B de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Lo que indica es que los sujetos privados que sean custodios o administradores por cualquier título de los fondos y actividades públicos que indica dicha norma, son los primeros que están regulados ahí. El segundo supuesto contempla los numerales 5, 6 y 7 de la misma Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
En este refiere al otorgamiento de beneficios patrimoniales gratuitos o sin contraprestación alguna y a toda liberación de obligaciones por los componentes de la hacienda pública en favor de un sujeto privado, indicando que deberán darse por ley o de acuerdo con una ley en los cuales se definen ese régimen de control aplicable a esos casos. Y además tenemos lo señalado en el artículo 1 de la Ley General de Contratación Pública que entró en vigencia el pasado 1 de diciembre. Al efecto, también la Contraloría General de la República emitió el Manual de Normas de Control para los sujetos privados que custodien o administren por cualquier título esos fondos públicos. Siguiente, por favor. Como se indicaba anteriormente, una de las referencias contempladas es la Ley General de Contratación Pública y el origen y el ámbito de aplicación está en el artículo 1 de dicha norma, el cual establece ámbito de aplicación. La presente ley resulta de aplicación para toda la actividad contractual que emplee total o parcialmente fondos públicos. La actividad contractual de los sujetos privados cuando administren o custodien fondos públicos o cuando sean receptores de beneficios patrimoniales gratuitos o sin contraprestación alguna provenientes de componentes de la hacienda pública, conforme al artículo 5 de la Ley 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, del 4 de noviembre de 1994, deberán aplicar esta ley únicamente cuando la contraprestación supere el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor del régimen ordinario. En los casos en que los sujetos privados no apliquen esta ley, deberán respetar el régimen de prohibiciones, los principios constitucionales y legales de la contratación pública y lo dispuesto en el artículo 128, inciso D, de esa ley. Siguiente, por favor. Con base en el artículo 1 recién citado y teniendo esta Dirección de Contratación Pública antecedentes en razón de la atención de consultas frecuentes y reiteradas que se han estado presentando relacionadas con la actividad contractual de los sujetos privados que administran o custodian fondos públicos o que son receptores de esos beneficios patrimoniales gratuitos o sin contraprestación, provenientes siempre todos de la componentes de la hacienda pública, emitió la circular MH-DCOP-CIR 0016-2022 de fecha 19 de diciembre del 2022. En dicha circular, el objetivo es orientar a los sujetos privados bajo esa condición sobre la aplicación de la normativa que les rige. Siguiente. Ahora bien, si somos sujetos privados que estamos administrando fondos públicos y tenemos que realizar una actividad contractual, tenemos que hacernos una pregunta o definir cuál es el primer paso. Para eso, entonces, tendríamos que pensar qué es lo primero que debemos hacer. En este caso, creo que esto incluso se puede llevar a la vida cotidiana, porque nosotros en la casa podemos también analizar si tenemos, nos surge una necesidad, qué sé yo, se nos terminó la mitad del diario. Nosotros sabemos que tenemos que ir, ya tenemos identificada la necesidad. Esa necesidad es que tenemos que ir al supermercado. Entonces, cuando vamos a hacer esa actividad, ¿verdad? Nosotros también tenemos, al identificar la necesidad, también tenemos que identificar de dónde vamos cuáles son los fondos, cuál es la economía que estamos teniendo y de dónde vamos a tomar ese dinero para ir a hacer pues las compras. Igual ocurre, siguiente por favor, igual ocurre cuando estamos administrando fondos o estamos haciendo actividades contractuales
porque nosotros tenemos primero que determinar cuál es la necesidad de la institución. Una vez que ya hemos determinado cuál es la necesidad de la institución, tenemos que determinar el origen de los fondos que vamos a utilizar para esa contratación. Al establecerse el origen de esos fondos, nos permite tener certeza de cuál será el proceder para adoptarse, ¿verdad?, conforme a su naturaleza, ya que se pueden presentar dos posibilidades con base al artículo 1 de la Ley General de Contratación Pública. Siguiente. La primera posibilidad que se puede presentar es que se determine que la contratación no va a utilizar fondos públicos. Es decir, los fondos a utilizar son de origen privado. En ese caso, lo procedente es dejar una constancia y efectuar la contratación sin aplicación de la Ley General de la Administración de Contratación Pública, debiendo acatarse pues, el ordenamiento privado que resulte aplicable, sea por el tipo de institución o, por ejemplo, también puede darse de acuerdo a la norma que vaya a aplicarse. Puede ser una contratación civil basada únicamente en las reglas civiles, puede ser una contratación que sea más bien con base al Código de Comercio, a las regulaciones comerciales o cualquier otra normativa que les aplique, pero no estarían en la obligación de aplicar nuestro régimen de la Ley General de Contratación Pública. La otra posibilidad que se puede presentar es si se determina que la contratación sí utilizará los fondos públicos, independientemente si estamos hablando de una utilización total o parcial de esos fondos. Pero además, una vez que ya se ha determinado que son fondos públicos, corresponde hacer la estimación de esa contratación, por cuanto dependiendo de esa estimación se pueden dar dos posibilidades también que, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley General de Contratación Pública, están regulados y tiene que ser conforme al umbral de referencia contenido en el artículo 36 de la Ley General de Contratación Pública. En este caso es sumamente importante también determinar si estamos utilizando fondos públicos, esta determinación de si se debe aplicar o no, de acuerdo, ¿verdad?, al umbral, porque también eso nos viene a determinar el uso del sistema digital unificado entendido como el SICOP, el Sistema Integrado de Compras Públicas. Porque si en este caso se supera el 50% de ese umbral, estamos aplicando por completo la Ley General de Contratación Pública y con ello la obligación de conformidad con el artículo 16 de utilizar el SICOP. Siguiente, por favor. Así tenemos que el artículo 36 de la Ley General de Contratación Pública nos establece los umbrales. Entonces dice que umbrales para determinar el procedimiento de contratación. Dice que el procedimiento de contratación se determinará de acuerdo con los siguientes umbrales. Acá nosotros estamos exponiendo el inciso A porque es el que está relacionado con el tema precisamente de la administración, con el artículo 1, que es de la administración de fondos públicos por parte de sujetos privados. Dice que se realizará procedimiento de licitación mayor en las contrataciones de bienes y servicios cuya estimación sea superior a 238.223.960 colones. Licitación menor en las contrataciones de bienes y servicios cuya estimación sea igual o inferior a 238.223.960 colones, pero superior a 59.555.990 colones.
Acá subrayamos o resaltamos, ¿verdad? Este tema de 59 millones, porque tal y como lo vimos en el artículo 1 de esta ley, lo que se indica es que deberá aplicar esta ley únicamente cuando la contratación supere el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor. De ahí es que nosotros estamos resaltando en la filmina, pues, este monto, porque este es el que nos viene a definir cómo debemos proceder. A continuación, pues les dejo con mi compañero Randall Quesada Ulate. Él va a continuar con la presentación y al final pues estaremos atendiendo las preguntas. Muchísimas gracias, compañero Randall. Muchas gracias, licenciada, y muy buenos días a todos. Primero que nada, muy agradecido de poder estar acá compartiendo este espacio con ustedes, recordándoles que el principal objetivo de estos encuentros es facilitar esa posibilidad de atender, ¿verdad?, preguntas y cuestionamientos que surgen en atención a, bueno, en este caso, a la materia que nos ocupa, ¿verdad? Por eso seré breve en lo que resta de la exposición. En ese sentido, ¿verdad?, continúo con la temática que nos venía exponiendo la licenciada Pérez Castro. Y a mí me corresponde hablarles un poquito sobre los escenarios que se producen en las contrataciones que realizan las entidades privadas cuando utilizan parcial o totalmente fondos públicos. En ese sentido, el primer escenario, como bien se estaba indicando anteriormente, es si este sobrepasa el límite inferior del umbral fijado para la licitación menor del régimen ordinario, monto que en la actualidad está definido en 29.777.995. Al respecto, varias consideraciones. Primero, como bien pudieron observar y con la lectura del artículo anterior, este monto corresponde al 50%, ¿verdad?, respecto de la contratación de bienes y servicios, porque el monto cuando se trate de obra es sumamente, bueno, es considerablemente mayor, ¿verdad? Y el 50% del límite inferior correspondería a 80.171.525. Pero como la generalidad de o sea, la mayoría de las contrataciones que realizan este tipo de entes privados se centra en bienes y servicios, por eso quisimos darle este énfasis. Además, también debe indicarse, como se señala en la nota en el medio de la presentación, que la propia ley prevé una potestad a la Contraloría General de la República de estar revisando los umbrales que nos delimitan los procedimientos ordinarios de contratación pública. Y en este caso, esa revisión es anual, se hace en el mes de diciembre de cada año con un RIGE para el año siguiente. En este caso ya se dispone de la resolución RDC 00132-2022, fue publicada en la Gaceta del 15 de diciembre, y en esta se ajustaron efectivamente los umbrales, los cuales tienen un RIGE a partir del 1 de enero de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2023, cuando se hace el cálculo correspondiente para el siguiente año, ¿verdad?, tratándose de contrataciones de bienes y servicios, este límite, ¿verdad?, este 50% del límite inferior va a quedar en 33.064.885,37 centavos. Esto, como les digo, tratándose de bienes y servicios, porque tratándose de obra también el umbral subió, y al hacer el cálculo del 50%, el límite quedaría en 89.020.845,22. Ok, ¿qué sucede? ¿Qué sucede entonces cuando determinamos que la estimación de la contratación que vamos a hacer utilizando ya sea parcial o totalmente fondos públicos sobrepasa este límite? Ok, la contratación debe efectuarse de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contratación Pública. ¿Y qué significa eso? Que vamos a tener que respetar todas sus regulaciones, tipos de procedimientos, modalidades, ejecución y demás disposiciones, entre las cuales, como ya nos anticipaba la compañera Marjoni, está el tema del uso obligatorio del sistema digital unificado,
que, bueno, si no lo saben, pero muchos ya lo saben, en la actualidad es el SICOP el que está desempeñando el rol de Sistema Digital Unificado, o sea, que fue designado como el Sistema Digital Unificado. Entonces, aquí es importante porque a veces se genera confusión de cuándo debo utilizar el SICOP, pero si tenemos esta consideración clara, nos es muy fácil, porque la utilización del SICOP deviene de la aplicación de la Ley General de Contratación Pública. Entonces, entendemos que cuando una contratación está sujeta a la ley, necesariamente debe aplicarse este tema y por ende la obligatoriedad del uso del SICOP nos concierne. En caso contrario, si no hay que utilizar la ley, entonces ese uso del sistema digital unificado, por ende de SICOP, nos resultaría facultativo, ¿verdad? Entonces, para el tema de los sujetos privados que administran fondos públicos, esto es elemental, ¿verdad? Porque tenemos que, una vez que identificamos una contratación cuya estimación sobrepase el límite superior, el límite inferior del umbral fijado para la licitación menor, dependiendo de lo que corresponda, vamos a tener que utilizar el SICOP y aplicar los procedimientos como corresponda. El segundo escenario, ¿verdad? Y es el que también nos interesa muchísimo conversar, porque probablemente es el que genera un poco más de dudas, ¿verdad? Es cuando no se sobrepasa ese límite inferior del umbral, ¿verdad? En este caso, la norma, como bien nos indicaba la licenciada Pérez Castro, hay que hacer tres cosas. Es respetar el régimen de prohibiciones, pero sobre el régimen de prohibiciones hay que hacer ciertas consideraciones. Por ejemplo, que la prohibición es una condición continua que se extiende a lo largo de todo el procedimiento. Habrán excepciones como la prohibición sobreviviente y demás, pero que es una condición que se mantiene. Y que existen como dos grandes ámbitos que generan la prohibición. Entonces, la prohibición por ostentar cargos públicos es uno de esos grandes ámbitos, ¿verdad? Entonces, obviamente no se puede contratar con el presidente, con ministros, diputados y demás, bueno, las personas que se indican en el inciso A del artículo 28 de la Ley de la Ley General de Contratación Pública. Esa es como una de las grandes razones en las que nace la prohibición. La otra gran razón de la que nace la prohibición es en función de precisamente funcionarios públicos que puedan estar ante un conflicto de intereses. Este tema, digamos, respecto de las entidades privadas, obviamente no se sustenta condición de funcionario público, ¿verdad? Entonces, se tiene que aplicar analógicamente el tema respecto de las determinaciones de este tipo y también respecto de cuándo se tiene que abstener y demás, porque ciertamente si yo soy funcionario público y participo, tengo una participación ya sea directa o indirecta en las contrataciones, yo estoy inhibido, ¿verdad? Yo estoy dentro de la prohibición de poder contratar con esa administración. Entonces, algo similar le asistiría a los entes privados, ¿verdad? Que administran fondos públicos. Si yo soy una persona a cargo o que participo de los procesos de contratación que tiene que hacer este ente privado que administra fondos públicos, pero además tengo una empresa de jardinería, ¿verdad? Entonces, yo no le puedo vender a través de mi empresa de jardinería los servicios de jardinería a esta entidad, puesto que entraría en un conflicto de intereses. Digamos, no tendría la objetividad suficiente o podría estar comprometida la objetividad para poder realizar la contratación de la manera más eficiente. Entonces, ese tema de las prohibiciones, bueno, ya les digo, las dos principales formas como se generan, pero además, estas dos fuentes de generación de prohibición, ¿verdad? Que sea la condición de conflicto de intereses o los cargos que están designados expresamente, generan como una especie de prohibiciones que se extienden, ¿verdad? En este caso está regulado que esas prohibiciones podrían afectar, y ahí está regulado en los incisos J y K, al cónyuge, el compañero o la compañera en unión de hecho de los funcionarios que originan la prohibición, así como sus parientes por consanguinidad y afinidad hasta el tercer grado inclusive. Entonces, aquí también resulta importante hacer un recordatorio de qué significa esto de hasta tercer grado inclusive. Y bueno, los grados son relativamente fáciles de entender. Lo que pasa es que hay que tenerlos, digamos, claros para poder no cometer errores que a veces nos suceden. Entonces, por ejemplo, el primer grado es para arriba 1 y para abajo 1, o sea, padres e hijos, ¿verdad? Ese sería el primer grado. El segundo grado
como su nombre lo dice, serían 2 grados para arriba o 2 grados para abajo. Entonces serían abuelos y nietos. Ahí también se incorporan los hermanos, ¿verdad? Los hermanos y las hermanas. Y el tercer grado serían los tíos y los sobrinos. Entonces, muchas veces, a veces confundimos, por ejemplo, parientes que están en un 4º grado, como por ejemplo los primos, que no, digamos, no estarían cubiertos por esta prohibición, porque la prohibición expresamente nos indica que es hasta 3er grado inclusive. Pero entonces hay que hacer a veces ese ejercicio precisamente para determinar con certeza si estamos o no estamos en una posición de prohibición. Luego, además de respetar el régimen de prohibiciones, deben de aplicarse los principios que rigen la materia de contratación pública. Y este es un tema bastante complejo, porque si bien es cierto, la Ley General de Contratación Pública en su artículo 8 nos regula los principios que rigen a la ley, ¿verdad? Nos hace un listado y una explicación sucinta de cada uno de estos principios. Su aplicación a veces es un ejercicio un poco más complejo. Además, no se puede dejar de lado que existen otros principios que no están expresamente incorporados en ese artículo 8 que también informan a la materia de contratación pública. Muchos de ellos con origen jurisprudencial. Quizás una de las mejores referencias jurisprudenciales sobre el tema de principios en la contratación pública la constituye el voto 998-98 de las 11 horas de 16 de febrero de 1998, que si bien es cierto se emitió a la luz de la ley de contratación administrativa, o sea, la anterior ley de contratación, sus pronunciamientos respecto de los principios mantienen vigencia. En este pronunciamiento, que es bastante rico porque desarrolla muy bien la temática, se explican y se desarrollan los principios de libre concurrencia, de igualdad de trato entre todos los posibles oferentes, publicidad, legalidad o transparencia de los procedimientos, seguridad jurídica, formalismo de los procedimientos licitatorios, equilibrio de intereses, principio de buena fe, mutabilidad del contrato, intangibilidad patrimonial y control de los procedimientos. Bueno, obviamente nos podríamos detener e inclusive ahora en el espacio de preguntas, si hay que aterrizar en alguno de estos o hay dudas respecto de alguno, nos podemos detener perfectamente. Sin embargo, les hago la mención del instrumento en el cual pueden leerlos e informarse en caso de que lo requieran, ¿verdad? Y por último, además de respetar el régimen de prohibiciones, además de aplicar los principios que rigen la materia de contratación pública, también deben de acatarse los lineamientos que al efecto emita la autoridad de contratación pública. Como bien nos indicaba la licenciada Marjoni, la autoridad de contratación pública es el ente rector en materia de contratación pública y está a cargo, o también es el rector, por así decirlo, del subsistema de contratación pública regulado en nuestra Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos. Y por ende, sus regulaciones alcanzan a toda la administración pública y a todos los partícipes del subsistema de contratación pública. Estos lineamientos son de acatamiento, serán de acatamiento obligatorio, y digo serán porque todavía no se han promulgado. Y, bueno, es entendible que la autoridad es de reciente conformación, ¿verdad? Hasta el 1 de diciembre entró en vigencia la ley, entonces la autoridad de hecho ha sesionado en una única oportunidad, y pese que ya hay un montón de temas que van en fila para su conocimiento y se están generando los procesos previos correspondientes, incluyendo estos lineamientos, bueno, la realidad es que todavía no se han emitido y se espera que sean promulgados a principios del próximo año. Entonces, en ausencia de estos lineamientos, se genera una especie de incertidumbre, ¿verdad? Por los sujetos privados que administran fondos públicos cuando contratan utilizándolos. Básicamente, esa es la razón por la cual se emitió esta pequeña circular que nos mencionaba la compañera Marjoni, básicamente recordándonos algunos aspectos relevantes que devienen, la mayoría de ellos, sí, la totalidad de ellos, de la aplicación de los principios que rigen la materia de contratación pública. En ese sentido, se indican como aspectos a considerar cuando no se sobrepasa el umbral indicado,
dice que deberán instrumentar sus procedimientos de adquisiciones conforme al principio de seguridad jurídica y formalismo de los procesos licitatorios. Ok, ¿qué significa eso? Resulta ser que el principio de seguridad jurídica, que es el que nos permite tener certeza de cuál va a ser la respuesta ante nuestras actuaciones a nivel jurídico, tanto ante terceros como ante la propia administración, se funde con este otro principio de formalismo de los procedimientos licitatorios que nos indica que estos procesos concursales que realiza la administración deben de estar previamente formalizados antes de su uso y se traduce básicamente en que se debe de garantizar que las personas interesadas en utilizar estos procedimientos los conozcan de previo, ¿verdad? Conozcan de previo cuál va a ser el mecanismo de selección, cuál va a ser la forma de ejecución, si hay un régimen recursivo con cuál va a ser, ¿verdad? Y todas las demás vicisitudes propias de un procedimiento, todo esto tiene que estar de previo en conocimiento de los posibles participantes. Entonces, ¿cómo cumplir con esto? O sea, ¿cómo instrumentar los procedimientos de adquisición? Bueno, aquí la recomendación es también utilizando una posición analógica a la que se venía aplicando a las contrataciones por principios que se desarrollaban con la ley 7494. Digamos, lo más sencillo y lo que más asegura este cumplimiento es que exista un cuerpo normativo en el cual se exponga el o los procedimientos de adquisiciones que se van a utilizar y que se divulguen de previo a su utilización, ¿verdad? Eso es básicamente para poder darle este cumplimiento a este como deber de instrumentar, ¿verdad?, los procedimientos de adquisición. Ahora, otro aspecto también, como lo mencionábamos anteriormente, es el de verificar y acatar el régimen de prohibiciones establecido en la Ley General de Contratación Pública. Y bueno, ya ese lo hablamos un poquito, pero en el sentido de verificar, ¿verdad? Verificar es efectivamente que aquellas personas que están expresamente prohibidas, ¿verdad?, no nos vayan a contratar. Y acatar es la aplicación en lo conducente de no incurrir en un conflicto de intereses en el que mis intereses personales puedan comprometerse o pueden estar contrapuestos al interés público que está inmerso en la contratación que se realiza con fondos públicos. Ok, después, con el régimen de prohibiciones, la forma ordinaria, porque es bastante engorroso, digamos, si a una persona, si a una entidad privada le dicen, usted tiene que verificar el régimen de prohibiciones, es difícil simplemente hacer el listado de las personas que están cubiertas por prohibición y obviamente verificar si sus cónyuges y sus, ¿verdad?, sus relacionados hasta tercer grado. Es un ejercicio casi, ¿verdad?, imposible de realizar. Por eso es que en la ley se prevé como mecanismo de verificación el uso de una declaración jurada. En este caso, digamos, como estos procedimientos que están abajo del 50% del umbral no se realizan a través, bueno, se podrían no realizarse a través del SICOP, ¿verdad?, que es donde se consignan este tipo de declaraciones. Entonces ahí la recomendación sería solicitar una declaración en unos términos similares a los que se prevén en el artículo 29 o 30 de la ley. Déjenme verificar. Declaración jurada, el 29 de la Ley General de Contratación Pública, ¿verdad? Básicamente, para descargar algo que si lo hacemos en primera persona, la verificación es una labor muy ardua y de difícil acuosidad. Ok, el tercer punto o el tercer aspecto a considerar es que les asiste a los sujetos privados cubiertos por este régimen la obligación de construir un expediente que incorpore toda la actividad asociada a la contratación que realiza. Y bueno, aquí obviamente salta la interrogante, pero ¿de dónde salió esa obligación, verdad? Porque en ningún lado se habla de un expediente y, ¿verdad?, pareciera ser que esto no lo estamos inventando, pero no, resulta ser que deviene precisamente de la aplicación de otros principios que informan a la contratación pública. En este caso, el de publicidad junto con otros se funden y generan ciertas garantías o obligaciones, porque esto es lo que sucede con los principios, que al aplicarlos generan obligaciones a las partes o generan garantías a los participantes o interesados. Entonces, por ejemplo, asiste una garantía a un contribuyente de poder conocer qué ocurrió con los fondos públicos, o sea, cuál ha sido la administración
de un fondo público, ¿verdad? De un presupuesto público determinado. Entonces, en ese sentido, digamos, las contrataciones que se realizan en SICOP pueden ser consultadas por cualquier persona, ¿verdad? Cualquier persona podría llegar y verificar, mira, la institución tal que tiene un presupuesto tal ha comprado estas cosas y de esta manera, y lo está haciendo de manera correcta o incorrecta, pero ahí queda la evidencia de cómo se está contratando. En una forma analógica, ¿verdad? Un ciudadano, para ejercer este control ciudadano que les asiste, por así decirlo, podría estar interesado en conocer las contrataciones que realiza un ente público que está administrando fondos públicos. Entonces, de ahí que la única forma de poder brindar esta consulta de información que le asiste al ciudadano sería a través de un expediente, ¿verdad? Un expediente que incorpore, como lo dice el enunciado, ¿verdad? Toda la actividad asociada a la contratación. De esta manera, ese expediente debería estar a disposición de cualquier interesado para su consulta, ¿verdad? Por lo menos. Entonces, estos tres aspectos son elementales y por eso se incorporaron en la circular y obviamente se venían a socializar acá un poquito para también dimensionarlos un poco más. Cuando se emitan los lineamientos, no solamente estos 3 puntos van a venir abordados y probablemente van a venir un poco más desarrollados, pero obviamente ya con la competencia que le asiste a la autoridad de contratación pública y obviamente cuando se emitan estos lineamientos van a ser comunicados oportunamente. Ahora vamos a abrir un espacio de preguntas, ¿verdad? De preguntas y respuestas. La intención es poder atender todas o la mayoría ahora en vivo, ¿verdad? Ahora mismo. Obviamente existirán preguntas que quizás por su naturaleza se deba acudir a algún apoyo documental, entonces estas obviamente no se van a poder atender de inmediato, pero se les va a dar respuesta oportunamente. Y también existirán preguntas que eventualmente no son el objeto de este foro y por ende quedarán también para su atención posterior. Igual, como lo indicaba la señora directora al inicio, se pone a disposición la cuenta de correo dcop@hacienda.go.cr para la remisión de cualquier consulta que asista respecto de este tema o cualquier otro relacionado con la contratación pública. Eso es básicamente lo que nosotros veníamos a exponerles para poder permitir ahora un espacio de compartir mutuo de dudas y respuestas. Gracias. El micrófono, Álvaro. Gracias. Muchas gracias a los expositores por su presentación. Vamos con las preguntas. Dice, si el umbral de licitación reducida es 59.555.990 colones, el 50% es 29.777.995 colones, entonces significa que sobre esa contratación por el 50% o menor no requiere que sea ingresada a SICOP. Sí, gracias por la pregunta. Vamos a ver, como bien señala, efectivamente, el 50% del límite inferior lo constituiría en estos momentos 29.777.995. Entonces, cuando se supere ese límite, o sea, si le ponemos un 0,0001, ¿verdad? Que ahí estaríamos entrando en el supuesto, cuando se supere ese límite, es cuando se aplicaría la Ley General de Contratación Pública a la contratación. Consecuentemente, tendría que realizarse la contratación a través del sistema digital unificado previsto en el artículo 16 de esta ley, que en la actualidad correspondería al SICOP, ¿verdad? Cuando no se alcance este límite, cuando no se supere este límite, entonces en esos supuestos es cuando le resulta facultativo el uso del SICOP, ¿verdad? Pero este facultativo deviene en un análisis de conveniencia que debe realizar el ente privado respecto de su uso, ¿verdad? Pero ya no le asistiría la obligación de uso del sistema propiamente dicho. También hay recordar, como les dije, que este 50% ¿verdad? Del umbral va a variar para el siguiente año y va a quedar en 33.064.885,37 para que lo tengamos presente porque ese va a ser el dato para el año 2023. Gracias.
Muchas gracias, Randall. La siguiente consulta. ¿Qué pasa si al SJ se le otorgan 40 millones, pero lo utilizan para alquiler, debe ser, para alquilar millones, contratación de profesiones, 15 millones, compra de materiales, 10 millones, compra de uniformes, 10 millones? Para todas estas compras deben usar SICOP. Bueno, en este caso, la pregunta en realidad no la tengo como tan clara, pero lo que entiendo es que van a ser diversas contrataciones. No es una sola, sino que van a tomar ese dinero y lo van a repartir en distintas contrataciones. Si son sujetos privados y estos son fondos públicos, como lo decíamos al inicio, en realidad lo que tiene que valorarse es si esos montos van a sobrepasar ese 50%. Si no sobrepasan el 50% establecido para esa licitación menor, que es el monto que nos indicaba Randall de 29.777.595, si no me equivoco, lo que tiene que hacer es aplicar, como se indicaba, los procedimientos, los principios, el régimen de prohibiciones, los lineamientos que emita la autoridad de contratación pública, y por ende no están obligados al uso del SICOP, si los tomamos cada uno de ellos separados en una contratación distinta. Gracias. La siguiente. La relación de cónyuge aplica en la prohibición. Sí, gracias por la pregunta. Ok, como les explicaba un poquito antes, digamos, las prohibiciones se generan por prohibición expresa en función del cargo público que se desempeña, o porque yo estoy en una posición de conflicto de intereses, ¿verdad? Estas, ¿verdad? Según lo que se indica en los incisos J y K del artículo 28 de la Ley General de Contratación Pública, son extensibles precisamente al cónyuge, al compañero o a la compañera en unión de hecho de los funcionarios que originan la prohibición, así como sus parientes por consanguinidad y afinidad hasta tercer grado. Ahí quizás, bueno, obviamente atendiendo la pregunta, efectivamente, le asiste, ¿verdad? Le asiste, hay que hacer nada más la verificación correspondiente, y ahí tal vez quizás resulta conveniente mencionar el tema de la desafectación prevista en la propia Ley General de Contratación Pública, que es en estos casos, ¿verdad? En los relacionados, no en el funcionario que origina la prohibición, sino en los relacionados, ellos pueden estar en un supuesto que les permita generar una desafectación de la prohibición, pero hay que cumplir con el supuesto, que es básicamente haber estado ahí o estar ejerciendo la actividad año y medio, por lo menos año y medio antes de que la prohibición recaiga, ¿verdad? En la persona que origina la prohibición. Entonces son temitas que quizás también hay que tener presentes. Igual existe una obligación de los que nos participan en contrataciones de indicarnos cuando una persona está en esta condición de desafectación, ¿verdad? Simplemente como comentario, Mari. Gracias. Muchas gracias, don Randall. La siguiente. Asociaciones de desarrollo integrales con el Fondo por Girar que reciben aproximadamente 2.500.000 deben utilizar SICOP. No, estábamos indicando que lo establece el artículo, que cuando son montos inferiores a ese 29 millones en este momento, ¿verdad? Ya sabemos que hay les está cambiando ese monto para el próximo año, pero cuando son montos bajos, realmente lo que aplica son los principios y los lineamientos que emita la autoridad y el régimen de prohibiciones.
eso implica también que no están obligados a utilizar el SICOP a no ser que supere ese 50% establecido en el artículo 1. Van ligados, por así decirlo, van ligados el uso de los principios y el régimen junto con el sistema. Puede determinar que quisieran hacerlo, digamos, el procedimiento, porque eso sí pueden ellos determinar que quieren hacer todo el procedimiento a través del sistema integrado o a través del SICOP, pero no es una obligación. Es algo que ellos pueden motivar si desean mantenerlo ahí por la transparencia, por el principio de publicidad, por todos los principios que rigen, ¿verdad?, la materia, pueden tomar esa decisión, pero eso es un acto que ellos van a motivar en ese sentido, que es una decisión propia de la administración y que van a hacer el procedimiento pues a través del sistema. Muchas gracias, doña Marjan. La siguiente. ¿Hay algún departamento al que uno pueda recurrir para hacer consultas puntuales de un caso en específico? Sí, gracias por la pregunta. Vamos a ver, como bien se indicó, la Dirección de Contratación Pública, y por ahí señalábamos el correo electrónico para poder hacer llegar ese tipo de consultas, a esta dirección le asiste una capacidad técnica consultiva, pero no de casos específicos, ¿verdad? Sino, como su denominación indica, es técnica consultiva, o sea, es sobre la interpretación, sobre el alcance, sobre la aplicación, sobre el uso correcto o incorrecto de algún término, de algún procedimiento, más no de un caso puntual, porque también nos opera, ¿verdad?, dentro de este universo de principios que informan a la contratación pública, el principio de desconcentración operativa, según el cual cada entidad que realiza el procedimiento es responsable de este y de realizarlo con total apego a la normativa que le rija, ¿verdad? Entonces, digamos, si la dirección hace un pronunciamiento respecto de un caso puntual, sería una intromisión de competencias, ¿verdad? Entonces no podríamos ir hasta ese punto. Entonces, siempre que se han recibido consultas en ese sentido, igual se trata de brindar una guía orientadora de las generalidades de la temática, mas no se indica una recomendación respecto al caso puntual. Gracias. Gracias, don Randall. La siguiente. Si la contratación es 100% con fondos privados, pero se recibe un porcentaje de fondos públicos, se le debe aplicar la LGCP. Bueno, la contratación, ¿me podría repetir un momentito? Es que Sí, lo claro. entendí que son Si la 100% contratación, fondos privados. Ajá. si la contratación es 100% con fondos privados, pero se recibe un porcentaje de fondos públicos, se debe aplicar la Ley General de Contratación Pública. Y bueno, es que si la contratación es 100% fondos privados, no se estaría utilizando de nada fondos públicos. Ahora, si me dice que la contratación tiene un componente que no, entonces no sería 100% fondos privados, sino que tendríamos que establecer si es un 80% fondos privados y un 20% fondos públicos de esos que nos están dando, ¿verdad?, para la aplicación. Ahí es donde deberíamos de hacer el análisis de si sobrepasa o no ese límite del umbral que ya está establecido en el artículo 1. Si es totalmente fondos privados, no va a aplicar la Ley General de Contratación Pública. Pero si el porcentaje de fondos públicos que le están dando, de una u otra manera, sí sobrepasa ese umbral, sí tenemos que aplicar la Ley General de Contratación Pública. Muchas gracias. La siguiente, Josué Ramírez Suárez. Si yo contrato una empresa o persona por 1 millón de colones, ¿qué se hace?
Muchas gracias, Josué, por la pregunta. Bueno, en este caso, ¿verdad? Si efectivamente se trata de una entidad privada que administra fondos públicos, ¿verdad? Y va a realizar la contratación utilizando, ya sea parcial o totalmente, estos fondos públicos, la contratación se hace bajo el escenario 2, ¿verdad? En el que simplemente hay que respetar el régimen de prohibiciones, la aplicación de los principios y a futuro la aplicación de los lineamientos que al efecto emita la autoridad de contratación pública, más no la ley como su integralidad, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que cuando se dan estos supuestos debajo del 50% del límite establecido, entonces simplemente aplicamos estas tres cosas, más no la ley completamente. Gracias. Gracias, don Randall. Esta tiene que ver con la que ya habíamos preguntado del 50%. Dice, entonces, si tenemos un proyecto que sobrepase ese 50%, no tenemos que estar inscritos en SICOP. Creo que el tema de la inscripción en el SICOP son, de una u otra manera, no necesariamente es que está tan ligado, la respuesta tiene que ser de que porque para este caso tiene que estar inscrito o no. La regulación del SICOP está dada a nivel general. Entonces, tal vez lo que quiere decir es si tiene que utilizar el sistema o no, no propiamente la inscripción ante el SICOP. Por ahí es donde siento que va la pregunta. Si no es así, tal vez me la pueden luego aclarar. La aplicación del estar inscrito en el SICOP ya es una obligación para todas las instituciones proveedoras de los servicios o bienes. Es una obligación para ellos. Para nosotros, la aplicación del SICOP también, toda la administración central, todas las instituciones públicas que apliquen la Ley General de Contratación Pública tienen que estar adheridos y utilizar el sistema para las compras que vayan a realizar. Si esta compra o esa contratación particular requiere que se pueda hacer por principios, porque el monto no supera ese 50% del umbral, entonces para esa contratación particular yo analizo y determino que no lo voy a usar. Pero de eso a poderles decir que no tiene que estar inscrito o que no se debe utilizar en términos generales, es como, siento que hay como que delimitarlo un poco. Solamente no lo estaría utilizando en los supuestos que ya hemos dicho que están establecidos en el artículo 1. Pero no está, la pregunta, digamos, no podríamos relacionarla en términos generales de que no deben de estar inscritos solo porque una contratación, el límite no da para hacerla dentro del sistema o porque nosotros decidimos no hacerla precisamente por ese límite o ese umbral. Gracias. Muchas gracias. La siguiente. ¿Cuál es el límite que aplica para los sujetos privados que utilizan parcialmente fondos públicos